Buenas, estamos en Semana Santa. ¿Y qué es la Semana Santa? La Semana Santa es ese periodo de tiempo que transcurre entre el cual Jesús entra o llega a la ciudad de Jerusalén y culmina con su resurrección el día domingo en las primeras horas tempranas de la mañana. Durante este tiempo hubieron varios sucesos, varios eventos en la vida de Jesús, y yo quisiera llamar la atención particularmente a uno. Y para eso vamos a la palabra del Señor. Quisiera leer en Marcos capítulo 11, versos 11 en adelante. Dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12 discípulos. Jesús llega el día domingo a la ciudad de Jerusalén. Ese mismo día, como ya era de noche, antes de prácticamente de que fuera muy tarde, Jesús va y visita el templo y mira todo lo que está alrededor del templo. Y después nos dice la palabra del Señor en Marcos 11:11, que entonces Él se regresa a una aldea, Betania, donde estaba María y Lázaro, el amigo de él que él había resucitado hace un tiempo atrás. Y entonces entra con sus 12 discípulos, pasan la noche. Juan nos dice que habían hecho una cena en honor a Jesús para recibirlo. Y nos dice la palabra del Señor en el verso 12 de Marcos: al día siguiente, cuando salieron de Betania. Fíjense aquí, nos habla lo que pasó el domingo y después nos dice lo que pasó al día siguiente en el verso 12. Lógico, entonces el día siguiente ya sería el lunes. ¿Y qué es lo que sucedió el lunes? Dice aquí la palabra del Señor en el verso 15 de Marcos 11. Vinieron pues a Jerusalén, fueron de Betania, de la aldea, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vemos nosotros aquí en esta escritura qué fue lo que Jesús hizo el lunes. Dice la palabra del Señor que se levantó el lunes por la mañana y fue directo al templo. Ahora, ¿cuál fue la labor que Jesús fue a hacer al templo? Bueno, la labor que Jesús fue a hacer al templo fue hacer una labor de limpieza. ¿Por qué hacía falta una labor de limpieza en el templo? Jerusalén estaba en su apogeo. Era la fiesta, la celebración de la Pascua, que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto a través de un acto de redención que Dios hizo. Y esto era uno de los días festivos más celebrados en Israel. Pero con este avivamiento espiritual que había en el templo, pensemos nosotros quizás en nuestras iglesias como las adornamos, o quizás la nación de los Estados Unidos como se decora en el 4 de julio para celebrar realmente el Día de la Independencia. Bueno, esto era realmente un día nacional de avivamiento que estaba ocurriendo en Israel, específicamente el epicentro de esta celebración era en Jerusalén y era el templo. Pero adicionalmente o paralelo a este avivamiento espiritual, se estaba desarrollando también, o ya mejor dicho, ya se había desarrollado una industria muy lucrativa acerca del dinero. Jesús nos menciona la palabra aquí que dice que Jesús había mesas, estaban los cambistas, estaban los animales. Las personas, muchos judíos venían desde lejos, no eran natural de Jerusalén, como el propio Jesús no era natural de Jerusalén. Recordemos que Jesús era del norte, era de Galilea, de Nazaret, que fue realmente donde él se crió, pero había muchos otros judíos también piadosos que venían de otras partes. Otros inclusive venían hasta fuera de la nación misma, fuera de la frontera, y venían al templo, y parte de los requisitos de ellos era que tenían que ofrecer unos sacrificios. El problema era que era muy costoso o era muy trabajoso estar trayendo los animales. Uno mismo tenía que estar trayendo los animales para ofrecer en el templo. Entonces los sacerdotes o a personas que estaban alrededor del templo se les ocurrió la idea de ellos mismos vender los animales que eran propicios para el sacrificio. Y esto era un mercado que ayudaba a las personas que venían, porque imagínense, muchas personas no conocían la ley a su cabalidad. Entonces imagínese si usted era una familia y venía con su familia a celebrar la Pascua y usted quizás venía a ofrecer sacrificios y usted traía el animal que no era correcto, los animales que no eran debidos. Los animales tenían que tener ciertos estándares, tenían que tener ciertos requisitos para que fueran aceptos como sacrificios al Señor. Estas personas, campesinos y pastores, realmente no estaban, muchos de ellos no sabían leer ni escribir y no conocían mucho la ley. Entonces a alguien se le ocurrió la idea, por así decirlo, como siempre sucede, que ahí mismo en el templo te vendían los animales que ya estaban certificados, animales que no estaban enfermos, animales que ya estaban certificados, que podían usarse para
realmente hacer los sacrificios. Entonces esto se generó un mercado, se generó un negocio lucrativo y beneficiaba tanto a los adoradores, porque le daba la conveniencia de saber que iban a ir a Jerusalén y iban a comprar el animal que iban a ofrecer, y generaba también ganancia a las personas que vivían en Jerusalén, que tenían este negocio constantemente. Pareciera muy práctica la idea, pareciera muy buena idea, pareciera algo muy bueno. Pero lo que el Señor Jesús vio en aquello fue que realmente el propósito del templo se había desvirtuado. Aquello se había convertido en una especie de pulguero espiritual, una especie de flea market, un Walmart, donde lo que había realmente era el mercantilismo en el nombre del Señor. Y el Señor Jesús va el lunes al templo a hacer una limpieza en el templo, a renovar todas aquellas prácticas que se estaban haciendo para echar todo aquello fuera y rechazar de esa manera ese tipo de espiritualidad. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué esto fue así? ¿Por qué esto fue tan importante que Jesús lo tuvo que hacer como el primer día que él estuvo ahí? Él llegó el domingo y el lunes por la mañana le dijo a sus discípulos, vamos al templo que tengo una obra que hacer, una obra de limpieza. Y este mensaje, esta acción de Jesús nos habla a nosotros de la urgencia que Jesús ve en limpiar, en hacer una limpieza. Suena un poco insólito y un poco irónico que en el corazón de la nación, en la casa de Dios, en la propia casa del Señor, había necesidad de limpieza. Y uno de los mensajes que Jesús le manda a toda la nación de Israel y que le manda a los habitantes de Jerusalén es que si el templo mismo necesitaba limpieza, cuánto más a aquellas personas que realmente no estaban realmente vinculados a la casa del Señor. Hay una realidad, mis queridos amigos. Hoy en día estamos hablando acerca de la infección del coronavirus. Y eso es lo que se ve en las noticias, se ve en todos los medios de comunicación y en los medios sociales. La palabra del Señor nos habla a nosotros de otra infección, de la cual todos nosotros somos parte, que es la infección del pecado. La infección de nosotros estar lejos y vivir vidas lejos, totalmente lejos y aparte de Dios, producto de nuestro propio pecado que mora en nosotros. Y una de las grandes cosas que Jesús hace en nuestras vidas es precisamente limpiarnos de nuestros pecados. Y Él lo hace con esa urgencia. Y el mensaje realmente es que nadie se escapa de la necesidad de ser limpio. Ni aún el templo, por mucho que era el templo, podía estar exento de la necesidad de que Jesús fuera a hacer su obra de limpieza. Una de las cosas que nosotros vemos en esta Semana Santa, en este periodo de Semana Santa, es la necesidad de ser limpiados por Jesús. En estos momentos, si Jesús viniese a mi vida y yo le diese la bienvenida a mi vida, yo estoy seguro que la primera obra que Él hiciese en mi vida fuese precisamente esa obra, la obra de limpieza. ¿Por qué? Porque hay pecado en todas nuestras vidas. Todos nosotros somos pecadores, aún aquellos que estamos dedicados al Señor, aún aquellos que estamos sirviendo al Señor, nadie está exento del pecado. Dice la palabra del Señor que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y realmente todos y cada uno de nosotros tenemos necesidad de ser limpios por Jesús. Una de las cosas que yo quisiera que hiciéramos en este tiempo de Semana Santa son dos cosas. Número 1, arrepentimiento, y número 2, confesión. Y también el número 3, cambio. Porque si no incorporamos el cambio, realmente no estamos haciendo nada. El arrepentimiento y la confesión son muy importantes en nuestra vida y en nuestro caminar con el Señor. De hecho, el corazón del mensaje de Jesús, en el corazón del mensaje de Jesús, se encuentra: arrepentíos para que vuestros pecados sean perdonados. Arrepentíos y creer el Evangelio. Y ese era realmente el mensaje que Él predicaba. En este tiempo de Semana Santa, ¿cómo está su arrepentimiento? ¿Alguna vez usted ha practicado el arrepentimiento? ¿Cuándo ha practicado el arrepentimiento? ¿Ha practicado el arrepentimiento cuando alguien lo ha cogido en una falta o cuando el arrepentimiento público se convierte en una estrategia para salirnos de un problema y de esa manera ganar la simpatía de las demás? Pero ¿cuándo realmente usted ha practicado el arrepentimiento en su relación con el Señor? En este tiempo de Semana Santa hay 3 cosas que yo quisiera que hiciéramos. Número 1, el arrepentimiento de nuestros pecados. Número 2, la confesión de nuestros pecados al Señor. Y número 3, el cambio en nuestras vidas. Si usted se cree que usted no tiene pecado en su vida, usted se cree que es más santo que nadie, usted cree que no tiene necesidad, déjeme decirle que la arrogancia y la soberbia y el orgullo en sí mismo es pecado. Y Jesús estaba muy cerca de los pecadores, pero estaba muy lejos de las personas que se creían justos en sí mismos. Y este es un tiempo de Semana Santa en el cual nosotros podemos aprovechar el tiempo para orar,
hacer un análisis de nuestras vidas y ver cómo estamos nosotros y ponernos de acuerdo con Jesús en dejarle saber a Él, sí Señor, límpiame. Hay necesidad en mi vida de ser limpio. ¿Limpios de qué? No solamente de cosas que hacemos que son incorrectas, que no debes, cosas que son pecaminosas, pero pensamientos, actitudes, cosas internas, cosas que nadie conoce, pero Dios sí las conoce. Y este es un tiempo en el cual nosotros ponemos de acuerdo con Dios y decirle, sí Señor, soy pecador, límpiame, transfórmame. Y si hay pecado en su vida del cual usted no se arrepiente, porque todos tenemos pecados de los cuales no nos arrepentimos, es un buen tiempo también para nosotros decirle al Señor, Señor, guíame al arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios cosas de este mundo? ¿Cuántas veces le pedimos al Señor cosas materiales? Dame salud, dame dinero, un buen trabajo, un buen cónyuge, un carro. A veces pedimos cosas frívolas, cosas que realmente no tienen importancia. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió al Señor perdón por sus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que usted valoró la importancia del arrepentimiento y de la confesión? Este es el tiempo de Semana Santa. Aprovéchelo. Pídele al Señor que le ayude a arrepentirse. Jesús quiere hacer una obra de limpieza en nuestras vidas y es necesario que lo haga, porque sin esa obra de limpieza nosotros no vamos realmente a poder tener una relación con nuestro Creador. Este es el tiempo, hoy es el día en el cual Jesús está disponible para visitarnos y limpiar nuestras vidas con su sangre preciosa. Esa limpieza que Él hizo en el templo, literalmente, simplemente era una sombra de aquella limpieza que Él iba a hacer de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario por su sangre que iba a ser derramada en nuestro favor como expiación de nuestros pecados. En este tiempo de Semana Santa, 3 cosas: arrepentimiento, confesión y cambio. Que salgamos de este tiempo de Semana Santa como Jesús, que salió resucitado, nosotros salgamos viviendo otra vez en el poder del Señor, con personalidades cambiadas, con actitudes cambiadas, con nuevos hábitos y con un nuevo estilo de vida. ¿Por qué no? Es posible. En el nombre del Señor, en este tiempo de la Semana Santa, que sea un tiempo de renovación espiritual. Pero todo comienza con el arrepentimiento y la confesión. Que Dios te bendiga.